puedes ver que el arreglo está desordenado y empieza a pintar. Tan, 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 tan. Verde. Tan, 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 tan. Mira que acá está arrastrando el 78. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Píldoras de Programación. Este video es la versión extendida que subí hace poquito acerca de el ordenamiento de tipo burbuja. En ese video, bueno, lo publiqué en TikTok, Instagram, Facebook. De pronto, si no me sigues, te recomiendo que me sigas o si me puedes apoyar siguiéndome, dado que ahí subo contenido a diario muy interesante, bastante particular, entonces estoy seguro que no te vas a arrepentir. Bueno, en este video explicamos lo que era el algoritmo el algoritmo de ordenamiento de tipo burbuja. Adicional, le agregamos una interfaz gráfica con el framework de desarrollo FLET, del cual es como un pequeño abrebocas, dado que en próximas semanas estaré subiendo el curso, estaremos iniciando el curso de FLET. Entonces, si no me sigues, activa la campanita, dale like y sígueme. Bueno, antes de empezar cualquier tipo de desarrollo es muy importante que entiendas la lógica. Antes de empezar a codificar, antes de empezar a hacer cualquier cosa, que instalar el framework, que el ambiente virtual, etcétera. Antes de eso, importante, entiende muy bien el problema. Entonces el problema que se nos viene acá es el ordenamiento. Cuando tenemos una serie de números desordenados y nos piden, oiga, señor programador, por favor, ordéneme estos números de menor a mayor. Para ello hay cierta cantidad de algoritmos. Unos van a ser mejores que otros, otros se utilizan en ciertas ocasiones, pero en este caso vamos a hablar del tipo de ordenamiento burbuja, ¿vale? Este tipo de ordenamiento, en que es amado por muchos, odiado por otros, es uno de los ordenamientos más sencillos, pero a su vez uno de los más ineficientes, dado que utiliza una complejidad algorítmica bastante alta. Pero ese tema ya lo vamos a hablar al final de este video. Listo, entonces hablemos de las 4 etapas que utiliza este algoritmo para funcionar. La primera, a base de una lista, va a seleccionar los dos primeros elementos. Los va a comparar. Va a verificar si el primer elemento es mayor al segundo elemento, hacen un intercambio. Si no es así, no pasa nada. Esa es la primera etapa. Segunda etapa, avanzamos al siguiente par de elementos y ejecutamos la misma validación. Entonces, el primer elemento es mayor que el segundo elemento. Si es así, intercambiamos posiciones. Si no es así, todo queda igual. Tercera etapa, vamos a repetir ese proceso de avanzar hasta llegar al final de la lista. Y como te puedes dar cuenta en el ejemplo de arriba, el último elemento, el que queda al final, es el más grande de la lista actual. Entonces, si lo imaginas, los elementos más pesados van a ir flotando al final de la lista. Y de ahí viene el nombre del algoritmo. Algoritmo de tipo burbuja. ¿Por qué? Porque los elementos más pesados van a burbujear hasta el final de la lista. Cuarta y última etapa. Vamos a repetir los pasos 1, 2 y 3, ignorando el último elemento en cada iteración. Listo. Ahora, ¿cómo lo vamos a desarrollar? En este caso, vamos a utilizar Python y a su vez vamos a utilizar un framework, el cual nos va a facilitar todo el tema de la visualización de este algoritmo. El framework se llama FLET. Este a su vez está basado en Flutter. Ese es como un abrebocas. Recuerda que vamos a generar un curso de Flutter completo, entonces sígueme. Perfecto, ahí tengo un pequeño abrebocas de lo que vamos a hacer. Lo primero, ya pasemos al código, ya entendimos muy bien el tema. Ahora, nada, empecemos a codificar. Lo primero, siempre recuerda trabajar con un ambiente virtual. Puede ser un desarrollo de ejemplo, de prueba, de test. Acostúmbrate siempre a trabajar con ambientes virtuales. ¿Cómo hacemos eso? Damos clic acá en Terminal, New Terminal, esperamos, escribimos Python -m env. Esto lo que va a hacer es generarme una nueva carpeta con mi ambiente virtual donde vamos a trabajar. Si no sabes qué es un ambiente virtual, puedes verificar en mi canal de YouTube el video de ambientes virtuales. Si no, te lo podría resumir como una forma de aislar todas las dependencias de un proyecto y que no causen conflicto con otros proyectos. Entonces, esa es la ventaja de los ambientes virtuales. En este caso, ya me ha creado un ambiente virtual. Esta es su estructura y tenemos ahora que decirle a Visual Studio Code, que es el IDE con el cual estamos trabajando, que trabaje con ese ambiente virtual. Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Presionamos Control Shift P
y escribimos acá select interpreter. Select interpreter. Perfecto. Acá nos va a cargar diferentes intérpretes que ve en el computador. En este caso vamos a trabajar con el recomendado. Puedes ver que la ruta es ruta actual, VNV, scripts y python.exe, que sería este ejecutable. Damos clic acá, ya debería estar cargando. Perfecto. Eliminamos esta terminal, damos clic en terminal, new terminal, y de esta manera puedes confirmar que el ambiente virtual ha sido activado. Si ves esta partecita en verde o si ves el nombre del ambiente virtual con el cual lo creaste, perfecto, todo estaría bien. Paso siguiente. Te dije que íbamos a trabajar con un framework para todo el tema de visualización. Ese framework se llama Flet. Para instalarlo, simplemente vamos a escribir acá pip install Flet. Damos enter, esperamos a que descargue. Y listo, acá ya se ha realizado la instalación exitosa. Podemos cerrar esta ventana de terminal. Ya, ese sería el único framework con el cual vamos a trabajar para explicar el algoritmo de burbuja. ¿Por qué hicimos esto? Porque también quiero que aprendas a desarrollar tus propias interfaces gráficas para mostrarle a las personas pues cómo funciona este algoritmo, ¿vale? Lo siguiente, vamos a crear un archivo python.py. En este caso, pongámosle burbuja.py. Perfecto. Realizamos las debidas importaciones para trabajar con los frameworks. Entonces, importamos Flet. Entonces, import Flet y le asignamos un alias. En este caso va a ser ft. Perfecto. En este caso voy a separar la lógica en dos partes. Una para todo el tema visual y el otro para todo el tema de la lógica. Entonces, en dado caso que no tengas mucha experiencia con Python, puedes omitir la parte de interfaz gráfica. Ya si tienes bastante conocimiento o si ya conoces de Python, podrías de pronto verificar las dos versiones o los dos videos para saber pues cómo crear interfaces gráficas, y creo que es lo más interesante de este video, porque el algoritmo de burbuja, hay muchos videos que lo explican, pero no hay muchos que te dicen cómo generar la interfaz gráfica para explicarlo. Listo, perfecto. Ahora hablemos un poco de las dependencias que necesita Flet para instalar. Como vimos, lo instaló, pero no nos generó mayor problema. Eso es porque tenemos una versión de Python que satisface las necesidades de Flet. En tu caso, verifica que sea mayor a la versión 3.7. Si no lo es, debes realizar la actualización para que Flet te corra correctamente. Entonces, lo primero, vamos a crear la ventana más básica de Flet para que vayamos a ir paso a paso, añadiéndole un poco de complejidad para llegar al resultado final, ¿vale? Entonces, creamos una función def con el nombre de main. Esta es la que se va a encargar de generarme pues la interfaz gráfica, interactuar con la lógica, hacer las importaciones, etcétera, ¿vale? Igualmente, recargar que Flet es un framework que te va a construir la UI, la cual va a poder trabajar con dispositivos móviles, de escritorio, ya sea Windows, Linux, Mac. Puedes de pronto exportar la interfaz a un servidor web, etcétera. Por eso es que es una de las grandes ventajas de trabajar con este Flet, dado que ya con un solo lenguaje vas a poder generar interfaz gráficas para muchos otros. Listo, entonces continuemos. Los parámetros que me recibe la función main, que se va a encargar de generarme la ventana de Flet, son los siguientes. Vamos a aceptar un parámetro, se llama page, el cual va a ser de tipo ft.page, ¿vale? Igual, si no le pones esto, no hay problema, pero acostumbremos de pronto a agregar el tipo de dato que me va a aceptar esta variable. Perfecto. Dos puntos, enter. Vamos a dejar esta función en vacío. Entonces dámosle un pass solo para verificar si nos crea correctamente la ventana. Listo. En este momento, acá estaría toda la lógica donde queríamos todos los botones, todas las widgets, por así decirlo, de mi ventana Flet. Ahora, ¿cómo iniciaría esta ventana? Muy sencillo. Con este ft.app le decimos, oiga, señor Flet, créeme una app.
y la cual va a apuntar, o sea, el target va a ser esta función, la cual después se va a encargar de construirme mi interfaz gráfica. Guardamos, ejecutamos y puedes ver que me ha construido una ventana en Flat. Como puedes ver, está vacía. ¿Por qué? Porque no le hemos definido ninguno de los widgets dentro de la función principal para la construcción de la ventana. Hay muchos más detalles de cómo construir la ventana, de que se mande un servidor web, pero ese no es el alcance de este video. Estamos dando un pequeño abrebocas a lo que es Flat y adicionalmente, pues lo estamos practicando con un algoritmo de ordenamiento que se llama burbuja. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a llenar esa ventana que te mostré ya con los elementos con los cuales vamos a trabajar para demostrar el funcionamiento del algoritmo de ordenamiento por burbuja. Pero antes de eso, quiero que entiendas que un concepto, y es que en Flat cada uno de esos botones, de esos text dialog, de esos contenedores se denominan como controladores y puedes pensar en ellos como widgets que vas agregando a nuestra página principal a través de esta función. Para ello, quiero hacerte una demostración de lo cual se denominaría un control. En este caso, eliminemos esta parte de pass. Y vamos a crear ahora un control de tipo texto. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Entonces creamos una variable, a través de este alias accedemos a la clase texto y le especificamos que queremos un valor de hello world, o sea, es el texto que vas a ver en la pantalla y con color de tipo verde, ¿vale? Si guardamos y ejecutamos, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aunque hemos creado este control, aún no se ha agregado a nuestra página ni la hemos actualizado, ¿vale? Entonces para ello agregamos el elemento a nuestra página, entonces en este caso sería page, ¿cierto? .add para agregar controles a nuestra página y qué control vamos a agregar, en este caso es la T. ¿Qué es esto? Es un control de tipo texto. Perfecto. Ahora, si lo guardamos y ejecutamos, ahora sí vemos el control que hemos definido. En este caso es de tipo texto. Bueno, hasta ahí de pronto una breve introducción a cómo interactuar con Flat. Recuerda, vamos a sacar curso muy pendiente. Listo, lo que hemos hecho es agregar un control a nuestra ventana. Pero este control no es el que yo deseo. ¿Por qué? Porque yo adicionalmente al texto que vas a ver en pantalla, quiero redondearlo de pronto con un background para que vaya cambiando interactivamente y puedas ver mucho mejor cómo es el funcionamiento del algoritmo de ordenamiento de tipo burbuja, ¿vale? Entonces eliminemos esto. Esto no me sirve por el momento, dado que necesitamos una forma de contener ese tipo de texto y que a su vez ese contenedor pueda cambiar la forma, pueda cambiar el color, etcétera, ¿vale? Entonces para ello vamos a interactuar con otro tipo de control que se llama container. Listo, en este caso, este es el control con el cual voy a trabajar. Es de tipo contenedor. Como puedes ver, estamos accediendo a Flat a través de su alias y creamos la clase de tipo container, ¿vale? Este tipo container, ¿qué le puedo especificar? Le puedo especificar su contenido, dónde quiero que se alinee, su ancho, su alto, el background color, que es el importante y con el cual voy a interactuar para que veas cómo es la operación del algoritmo de ordenamiento de tipo burbuja. Y por último, le puedo especificar un border radius a ese contenedor para que simule ser ya un círculo, ¿vale? Entonces tenemos este contenedor que es muy similar al control de tipo texto que te mostré hace poco. Bueno, ahora, ¿cómo lo agregamos a nuestra página? Muy sencillo, igual como lo hicimos anteriormente. Entonces, page.add y el nombre de nuestro contenedor que hemos creado. Guardamos, ejecutamos y vas a poder que nuestro contenedor ha sido creado exitosamente. Puedes ver que ya hemos avanzado bastante en la lógica, más que todo de la visualización. Recuerda que estamos trabajando en la parte de interfaz gráfica. Ya la parte de algoritmo de burbuja la vamos a ver muy pronto, ¿vale? Entonces quédate ahí. Cerramos aquí y continuemos. ¿Qué pasaría si yo quisiera tener otro contenedor pero al lado? Entonces probemos a ver qué pasaría. Digamos que tengo otro contenedor de ese mismo tipo,
solo que obviamente me toca cambiarle el nombre de la variable. Entonces digamos que este es contenedor 2, hola 2, guardamos y listo. Ya tengo acá el contenedor creado. Ahora, ¿cómo lo agrego a nuestra página de Flet? Listo, tú acá probablemente me puedes decir, no, Eduardo, acá yo voy a crear otro punto add para el objeto page. Entonces, page.add y agrego mi segundo contenedor. Bastante razonable esa lógica. Guardemos y verifiquemos a ver qué pasa. Ejecutamos, vemos que se está guardando verticalmente. ¿Qué pasa? Yo quiero que se vea horizontalmente para apreciar mucho mejor el funcionamiento de este algoritmo de ordenamiento de tipo burbuja. ¿Cómo hacemos eso? Entonces cerremos, demos acá espacio y creemos un nuevo control. En este caso, el control se va a llamar de tipo row. ¿Por qué? Porque va a ser como un tipo layout. Si has trabajado con otros frameworks de desarrollo de interfaces gráficas, recuerda que hay diferentes formas para agregar layouts. En este caso, row sería para agregar elementos horizontalmente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo especificamos? Especificamos de esta manera. Entonces, creamos nuestra variable, es llamar row, es igual a ¿qué? A nuestro flet con el alias punto row, perfecto. Y este row que me va a aceptar, obviamente pues me va a aceptar los controles que anteriormente haya creado. Entonces controls, perfecto. Cerremos acá esta parte, controls, y agregamos en formato lista cada uno de los controles que deseamos ver en nuestra interfaz gráfica. Recordemos que esto va en el orden en el cual lo especifiquemos. Entonces, control número 2, perfecto. Eliminemos ahora este page.add que hicimos y finalmente agreguémoslo aquí. Con esto, el control que hemos creado, que es de tipo row y que me almacena adicionalmente estos dos controles, se va a ver en nuestra página de Flet. Entonces ejecutemos y ahora sí puedes ver que se está viendo horizontalmente. Perfecto. Ahora, en este caso, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer una demostración de ordenamiento con 8 elementos, otras veces con 5, otras veces con 3? ¿Vas entendiendo cuál es la idea? El problema es que con este código, así como lo estoy haciendo de tipo estático, me voy a ver muy limitado. O sea, cuando quiera hacer una demostración, me va a tocar cambiar el código, me toca hacer mucho esfuerzo para hacer ese tipo de cambios. En vez de ello, lo que vamos a hacer es generar un for para que de acuerdo a la cantidad de veces, a la cantidad de elementos a generar, pues la interfaz lo grafique como deseo, ¿vale? Entonces, para ello, Flet nos permite trabajar con funciones dentro de nuestra función main. Eso es posible en Python. Entonces, por el momento, si quieres, borremos esta primera parte, dado que solamente vamos a necesitar un contenedor para trabajar con la aplicación. Entonces, bajemos acá y vamos a crear la función que se va a encargar de crear mis contenedores de acuerdo al número de elementos que quiero que me ordene mi aplicación. Entonces, definimos el nombre de nuestra función, sería def create containers, podría ser. Le vamos a decir pues la cantidad de contenedores que deseo que me cree. Entonces, number sería el parámetro que acepta esta función para empezar a crearlos. Entonces, si recuerdas, esta función row me va a aceptar una lista de elementos. Para ello, obviamente, pues esta función tiene que retornarme una lista de controles. Entonces, esto va a ser lo que retorne. Definimos la variable la cual vamos a retornar. Pongámosle container list y esta lista está vacía en un principio. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora crear la cantidad de contenedores que me hayan pedido de acuerdo al parámetro que he recibido. Para ello utilizamos el ciclo for, cierto, guión al piso, ya te explico por qué utilizo guión al piso, in range, cierto, y la cantidad de elementos que desean. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a iterar
el número de veces que me hayan pasado por parámetro, y como no voy a hacer nada con el número que me está generando este range, simplemente lo especifico con un guión al piso. Con guión al piso definimos pues que no voy a hacer nada con esta variable. Es bastante útil ir documentando de esta manera tu código, ¿vale? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a poblar esta lista. Entonces, container list punto append para que se vayan agregando al final de la lista a medida que se vayan creando. ¿Y qué voy a crear? Muy sencillo, pues el container que hemos hecho. Listo. Perfecto. Ahora sí, liberémonos de esta lógica. Y como puedes ver, vamos a crear la n cantidad de contenedores que deseemos. Perfecto. ¿Qué me faltaría acá? Empezar a utilizar esta función. Entonces, en vez de pasarle los contenedores de manera estática, le decimos a la función que me los cree y se los pase al control.row. Entre paréntesis le definimos pues cuántos contenedores deseamos. Digamos que en este caso deseamos 8. Guardamos, ejecutamos y no ha funcionado. Ya revisamos a ver qué pasó. Entonces, el problema acá es que estamos ejecutando la acción correctamente, pero no estamos retornando nada. Entonces, obviamente acá si le llega algo vacío a la fila, pues no va a agregar nada. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente acá retornamos nuestro contenedor que hemos creado. Ahora sí, guardamos, volvemos a probar. Y pueden ver que efectivamente ahora sí estamos creando la interfaz de una manera mucho más dinámica, sin de pronto definir estáticamente pues cuántos contenedores deseo, que si deseo 5, 8, digamos que en este caso quiero 4. Guardemos, ejecutemos y vemos que el código responde correctamente. Perfecto. Hasta ahí estamos trabajando únicamente con función, con la parte de UI. Ahora, ¿qué quiero? Quiero generar números aleatorios. ¿Para qué? Para que esos contenedores yo poderlos ordenar de acuerdo con el algoritmo de ordenamiento de tipo burbuja. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Pues cambiar el hola por números aleatorios. Cerremos acá, eliminemos el terminal y ahora vamos a importar la librería random, ¿vale? La librería random me va a permitir generar números aleatorios de manera random, por así decirlo. Entonces, import random, guardamos y ahora el valor que le defina acá el contenedor en cada una de sus iteraciones va a ser un número random, ¿cierto? ¿De qué tipo? Va a ser entero, rand int. ¿Y desde dónde hasta dónde? Yo quiero que los números estén categorizados desde el 1 hasta el 100. Guardemos y ejecutemos a ver qué pasa. Ejecutamos y puedes ver que efectivamente nos ha creado nuestros números aleatorios. Si guardamos y volvemos a ejecutar, vemos que esos números han cambiado. Entonces podemos decir que ya la parte de visualización está prácticamente hecha. Perfecto. Vamos a trabajar con 10 números para el tema del algoritmo de ordenamiento. Listo. Hasta aquí la parte de UI. Ahora sí vamos a empezar con la parte lógica, con la parte de el ordenamiento. Para ello vamos a crear un nuevo archivo. En este caso vamos a llamarlo logic burbuja.py. Perfecto. Y aquí va a ir toda la lógica del algoritmo de ordenamiento de tipo burbuja, ¿vale? Para ello, pues primero entendamos el problema. Recordemos las 4 etapas que te comentaba. Lo primero que hace es comparar los dos primeros elementos. Si el primer elemento es mayor al otro, hace el intercambio. En la segunda etapa, ¿qué hace? Se corre un espacio más, sigue con el siguiente par de elementos, hace la comparación. La tercera etapa, ¿cuál es? Seguir hasta el final. Y el elemento que queda al final, pues es el elemento más pesado de esa iteración. Puedes verlo así como que burbujeó el elemento más pesado hasta el final. Ya cuando pasa eso, vuelve a repetir todas las 3 etapas
pero ignorando el último elemento porque en teoría ya ese fue ordenado. Entonces, para ello vamos a crear una función, se va a llamar def ordenamiento burbuja. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos va a aceptar esta función? Pues el arreglo que vamos a ordenar. Podemos llamarlo AR. Arreglo o listas, casi prácticamente lo mismo. Listo, entonces ahora sigamos esas 4 etapas que te mostré. Recordemos que lo primero que hacíamos era comparar los 2 primeros elementos, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a acceder a esos 2 elementos? Recordemos que esto es un arreglo. Lo podríamos hacer a través de sus índices, pero obviamente recuerda que esa comparación se va a ir moviendo de par en par hasta llegar al final. ¿Eso te suena a qué? A un ciclo for. Debemos iterar a través de cada uno de estos elementos para realizar la comparación. Entonces, primer objetivo, tenemos que saber cuántas veces vamos a iterar. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues midiendo la longitud de nuestro arreglo. Entonces, pongamos acá, vamos a iterar las n veces que tenga la longitud de mi arreglo. Entonces, si mi arreglo mide 10, iteramos 10 veces. Si mide 20, iteramos 20 veces. Si mide n cantidad de veces, iteramos n cantidad de veces. Entonces, para eso ya tenemos pues el número de veces que vamos a hacer esa comparación. Perfecto. Entonces especificamos el for. For i in range ¿de qué? De la longitud máxima. Entonces vamos a iterar desde 0 hasta n cantidad de elementos. 0, 1, 2, 3, n veces, ¿vale? Hasta aquí todo está bien. Estaríamos iterando una única vez. Estaríamos cumpliendo con los pasos 1, 2 y 3, que te los recuerdo. El primero, vamos a comparar el elemento 1 con el elemento 2, que para hacerlo utilizamos este índice, ¿cierto? La siguiente etapa sería movernos a la siguiente pareja, que igualmente lo hacemos con el índice que nos proporcione este for. Tercera etapa, hacemos eso hasta llegar al final. Ahora ya nos falta la cuarta y última etapa. Entonces recordemos que vamos a repetir el paso 1, 2 y 3, pero ignorando un elemento a medida que vayamos avanzando con el algorítmico. Entonces puedes ver que hay adentro otro for interno. Entonces específicamente tenemos que crear otro for para implementar el ordenamiento de tipo burbuja. Tranquilo, si no lo estás entendiendo, vamos a hacer una explicación un poco más interactiva ya con la interfaz gráfica. De seguro que lo vas a entender. Entonces vamos a crear otro for. Entonces for j, ¿cierto? In range. En este caso le voy a especificar desde donde quiero que inicie y hasta donde quiero que llegue. Entonces lo que hacemos ya con este for es ir acortando la lista a analizar para repetir los elementos, las etapas 1, 2 y 3. ¿Cómo hacemos eso? Entonces n menos i menos 1. Entonces, tranquilo, esto ya te lo explico, lo vamos a ver mucho mejor con el ejemplo gráfico, pero ten en cuenta que este for lo que va a hacer es ir acortándome la lista para repetir las etapas 1, 2 y 3 de mi algoritmo de búsqueda de burbuja, de ordenamiento de burbuja, qué pena. Listo, y ya acá simplemente vamos a aplicar los one-line swappings, que es intercambio de variables. Si no sabes qué es un one-line swapping, aquí te dejo el video en mi canal de YouTube donde te lo explico. Pero palabras más, palabras menos, es intercambiar variables en una sola línea de código, ¿vale? Entonces acá especifiquemos la lógica. Entonces lo que primero tenemos que especificar es si mi arreglo, ¿cierto? En la posición J, o sea, digamos que estamos en la primera posición, es mayor que el arreglo en la posición J más 1, ¿cierto? Si pasa esto, recordemos que ¿qué debíamos hacer? Debíamos hacer el intercambio de variables. ¿Para qué? Para que después al repetir las etapas 2 y 3 del algoritmo de ordenamiento de burbuja, el elemento más pesado se vaya hasta el final de nuestra lista.
Para ello vamos a hacer intercambio de variables a través del one-line swapping. Entonces le decimos, entonces, esta variable, espérame que acá me falta intentarlo, sí, esta variable, coma, y esta variable que está al lado, o sea, estos dos valores, vamos a intercambiarlos. Para intercambiarlos, ¿qué hacemos? Simplemente cambiamos el orden. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hace esto? Este elemento se asigna en la posición J y este elemento se asigna en la posición J más 1. Recuerda que esto solo se ejecuta si el primer elemento es más grande que el otro. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué resta? Vamos a probarlo. Entonces, creémonos acá una lista de 45, 1, 47, 89, 100. Así, creémosla así pequeña para verificar pues el ordenamiento de tipo burbuja. Utilicemos ahora la función que hemos generado. Peguemos acá el argumento que me acepta e imprimamos la lista. Print lista. A ver qué pasa. Ejecutamos. Vemos que nos ha ordenado nuestra lista satisfactoriamente. Entonces podemos asumir que ya el algoritmo o la parte lógica del ordenamiento de burbuja ha sido correctamente creada. ¿Qué falta ahora? Pues integrar ahora estas dos partes, tanto la parte lógica como la parte de interfaz gráfica. Entonces para ello voy a copiar este segmento de código, copiémoslo y vámonos nuevamente a nuestra parte de interfaz gráfica. Listo, nos habíamos quedado aquí. Entonces, para continuar, voy a crear una pequeña parada en segundos para que podamos ver pues cómo está el algoritmo antes de que lo empiece a ordenar y cómo quedaría después. Para hacer paradas o para decirle a nuestro programa que pare por cierta cantidad de tiempo, importamos la librería time, ¿vale? Entonces acá, cuando ya hemos creado nuestra lista, recordemos que esto es, por así decirlo, es una lista de controles que está ordenada en forma de fila. Entonces, cuando ya la tengamos creada, lo que vamos a hacer es decirle, oiga, señor programa, por favor, espéreme, wait, o pausese unos 5 segundos, estaría bien. Qué pena, acá no es wait, sino sleep. Listo. Ahora, esa lógica que anteriormente implementamos, la vamos a pegar acá, pero hay que hacer unos pequeños cambios. Como puedes ver, me está sacando ciertos errores. Entonces, el primer error que estás viendo acá es que no está encontrando la variable array. Entonces, recordemos que esta me va a simular la lista de elementos. En este caso, pues no va a ser una lista de elementos numéricos, sino va a ser una lista de contenedores. Perfecto. ¿Cómo puedo extraer esta lista de esta variable? Muy sencillo. Entonces pongámosle que AR es igual a mi contenedor, a mi control, punto, y a qué elemento quiero acceder de este control. Quiero acceder a efectivamente pues los controles. ¿Qué va a hacer esto? Esto me va a retornar una lista con todos estos elementos que hemos creado. Perfecto. Acá en teoría ya debería funcionar, pero recuerda que faltan ciertos elementos. ¿Por qué? Porque acá no estamos trabajando con una lista de números, sino con una lista de objetos, el cual es un poco más complejo, pero no es imposible, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra lista de elementos. Lo siguiente que yo quiero es que cuando yo esté comparando o cuando yo esté por comparar esos dos elementos, el background de los elementos que anteriormente hayamos graficado y que se encuentra en naranja cambie a un color de amarillo. Con eso nos puede dar una ayuda más visual de lo que está pasando por debajo en nuestro código. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, recordemos que nosotros podemos acceder a los elementos de esta lista de controles a través de su índice. Si hago esto, ¿esto qué va a hacer? Pues me va a retornar un contenedor, que a su vez este contenedor tiene ciertos métodos o funciones con los cuales yo puedo interactuar para modificar la interfaz gráfica,
¿vale? Entonces, accedo a mi contenedor, ¿cierto? Punto. ¿Y qué quiero cambiarle a este contenedor? Quiero cambiarle su background color. Entonces su background color ahora va a ser igual a yellow. ¿Cómo cambiamos el color? Recordemos acá, ft.colors.orange. En este caso lo quiero ft.colors.yellow. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el elemento más 1 que vamos a comparar, que recordemos que sería este. Perfecto. Lo mismo, punto bgcolor, bgcolor. Esto es igual a ¿qué? A yellow. Perfecto. Guardemos y ejecutemos a ver qué pasa. No pasa nada. Esperemos a ver qué. Listo, no pasa nada. Aquí sale un error. Dice que un error mientras se procesaba la solicitud. No se soporta este símbolo en las instancias de contenedor. Entonces verifiquemos a ver qué pasó. Podemos ver que el error se encuentra en la línea 34. Vámonos a esta línea 34. Acá es donde está el error. ¿Qué está pasando aquí? Estamos comparando. Si un contenedor, recordemos que eso sería un objeto completo, es mayor a otro contenedor. Puedes ver que esto no tiene ningún tipo de lógica porque estamos comparando dos contenedores. Lo que queríamos evaluar sería el contenido, el texto que tiene internamente ese contenedor. Por eso nos está saliendo este error. Entonces, para solucionarlo, tenemos que acceder a sus valores numéricos. Entonces, para ello, accedemos a Content, donde tenemos nuestro valor en tipo texto, por así decirlo. Entonces, punto content, ¿cierto? Y adicionalmente tengo que extraer su valor. ¿Cómo lo hago? Con la función punto value. Guardamos. Esto mismo pasaría para la siguiente comparación. Perfecto. Guardemos y ejecutemos a ver qué pasa. Puede que salga error, pero eso es la idea, que no salgan errores y que no me funcione a mí a la primera y cuando tú lo intentes no sepas cómo solucionar esos errores. Vamos a verificarlo. Ha funcionado. Mira que el color se mantuvo, pero mira que no nos dio como esa animación de cambio de colores entre elementos. Entonces, cerremos, ejecutemos, esperamos los 5 segundos, verificamos, estamos atentos a ver si pasa algo. Revisemos a ver si ordenó. No, mira que el cambio fue muy rápido. No nos dio ni tiempo para saber si efectivamente estaba antes, si antes no estaba ordenado y ahora pues cómo está. Entonces tenemos que hacer un pequeño cambio. Entonces lo que tenemos que hacer primero, obviamente, es mostrar nuestros elementos antes de que se ordenen. Porque ¿qué está pasando acá? Listo, me crea los controles, todo bien, muy bonito, espera los 5 segundos, me los ordena y ahí sí me los imprime. O sea, yo no los estoy viendo antes de que se ordenen. Para ello, simplemente añadimos nuestro elemento row al principio y acá al final no vamos a volver a agregar elemento row, sino lo que vamos a hacer es un update. ¿Para qué? Para que me actualice mi interfaz gráfica con los cambios que se hayan realizado dentro de esta lógica. Guardemos y volvamos a ejecutar. Puedes ver que ahora sí los elementos se encuentran como desordenados. Mira, el 11 está al final. Me los ordenó efectivamente. 11, 20, 36, 63, 74. Todo está correctamente ordenado. Cerremos. Pero mira que no me dio ese factor de animación en que empezó amarillo y se fue moviendo hacia los elementos hasta el final. ¿Cómo ajustamos eso? Pongámosle acá un punto sleep para ver ese funcionamiento dentro del for. Entonces, la parte punto sleep y le vamos a decir que demore aproximadamente 0.5 milisegundos entre cada iteración. Aquí sí ya vamos a poder ver
una animación mucho mejor. Entonces, ejecutemos. A ver qué pasa. Esperamos los 5 segundos. Como que no está funcionando, algo no está pasando, no se están viendo visualmente los cambios, la lógica está ejecutando. ¿Por qué lo sé? Porque no me generó ningún tipo de error. Y acá el problema es que cada vez que tú hagas un cambio dentro de la interfaz gráfica de FLET, tienes que hacerle un page update, ¿vale? Con page update vas a ver reflejados los cambios. Entonces agreguémoselo acá al final. Perfecto. Ejecutemos nuevamente, probemos, esperemos. Entonces pasaron 5 segundos. Mira que se va modificando. Perfecto, se va moviendo. Los numeritos están cambiando, pero mira que esta lógica de coloreo no es muy precisa, dado pues que obviamente todo se puso en amarillo, no sé pues cuál es la tupla que se está comparando, entonces hay que modificar nuevamente nuestra lógica. Cerremos e ingresemos acá. Entonces, ¿cómo ajustaríamos esa parte? Entonces, comparamos el primer elemento, comparamos el segundo elemento, se deben poner en amarillo, ¿cierto? Segunda iteración o la otra iteración. Comparamos la siguiente tupla, se deberían de poner en amarillo el siguiente grupo a comparar. Para ello tenemos que volver a setear los elementos que le modificamos el color nuevamente a naranja. Con eso nos va a dar la sensación de animación. Entonces, en este caso, punto orange, volvemos a nuestro color original. Punto orange, guardamos, ejecutamos, esperamos los 5 segundos a ver qué está pasando. Debería empezar a comparar este con este. Mira que ahora sí estamos teniendo el efecto deseado. Empieza a comparar, compara. Llega hasta aquí. No se toma el 100 en cuenta. 91, no se toma el 91 en cuenta. 90, no se toma el 90 en cuenta. 78, 77, 57, 55. Y puedes ver que efectivamente ha ordenado nuestro arreglo de números satisfactoriamente. ¿Qué pasaría? Me gustaría de pronto modificar el color del último elemento final que ha quedado bloqueado para una mayor facilidad en la visualización. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos ahora a cambiar el color al último elemento de mi for. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, esto lo vamos a hacer fuera del for secundario que estamos. ¿Por qué? Porque deseamos únicamente pintar el último elemento de nuestro arreglo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál fue el último elemento de nuestro arreglo? Sería la n cantidad de veces que iteramos y menos 1. Punto bgcolor. Vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero esta vez se lo establecemos en verde. Entonces, green. Guardamos y verificamos a ver qué pasa. Esperamos los 5 segundos iniciales que especificamos. Puedes ver que el arreglo está desordenado y empieza a pintar. Tan. Verde. Tan. Mira que acá está arrastrando el 78. Acá arrastra el 73. Acá arrastra el 32, 66. Mira que está ordenando satisfactoriamente nuestros elementos y ahora sí está quedando los elementos bloqueados quedan en verde. ¿Vale? Listo. Ahora, por último, para explicarte mejor el funcionamiento del algoritmo de burbuja, voy a hacer una iteración completamente. Esto se llama prueba de escritorio, donde tú vas analizando pues junto a tu código a ver qué está pasando para entender mucho mejor el algoritmo de burbuja. Para hacer eso, le voy a aumentar el time sleep para facilitar de pronto la explicación, ¿vale? Entonces, guardemos acá, ejecutemos. Entonces, mira que nuestro n en este caso sería 10. ¿Por qué? Porque hay 10 elementos. Vamos a iterar n veces.
Y acá, cuando lleguemos al final, en este for vas a ver que va a disminuir. Este va a ser el límite con el cual vamos a trabajar. Puedes verlo cómo está funcionando en pantalla. Entonces empieza a comparar, compara el 69 con el 45, 69 es mayor, 68 con 69 es mayor, llega al final y se bloquea. Baja una unidad en nuestro for interno. Sigue, continúa, arrastra acá al 68, llega al final y ¡puf! ¿Qué pasa? Se disminuye el número de veces que tenemos que iterar. Entonces, por eso es que estás viendo este n-i-1. Eso sería todo. Ese es el funcionamiento del algoritmo de burbuja. No es uno de los más eficientes. Como puedes ver, tiene un doble for para hacer esta comparación. Eso es muy ineficiente, nos da una complejidad de n cuadrado, lo cual estos algoritmos deberían ser evitados, pero para todo el tema de práctica de lógica es muy utilizado en las universidades. Aparte, pues que te he dado una muestra de cómo puedes mostrar el funcionamiento a través de una interfaz gráfica. Eso sería todo. Si quieres, modifica el código, trata de hacerlo un poco más llamativo, puedes agregarle otro control donde le pidas al usuario pues que ingrese el número de elementos que desea agregar y a ordenar. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de darle like y suscribirte.